Damos gracias al Señor porque muchos de los que divagábamos en el mundo antes, que conocimos y tuvimos la experiencia, se puede decir, no podría decir la mala experiencia de andar en el mundo, porque pues tampoco podemos ser malagradecidos, porque desde mucho antes que nosotros creyéramos que Dios nos había escogido, ya nos había escogido, solo que nos vinimos a dar cuenta mucho después, cuando vinimos a Él. Pero veo yo jóvenes aquí en la congregación y los miro y digo, Dios mío, como José. Estos días enseñaba en la escuela dominical a los niños sobre José y veía a un hombre que aún en medio de las dificultades supo mantenerse en santidad y no se contaminó con las cosas del mundo y permaneció fiel al Señor. Pero me quebrantaba mucho esa parte donde el Señor dice en su palabra, y el Señor estaba con José. Y sabemos que aún en medio de las dificultades de este mundo, y pase a lo que pase, y pese a lo que pese, el Señor está con nosotros. Vemos afuera una necesidad imperiosa de la gente de buscar destacar y ser los primeros. Gente que tiene muchísimo dinero, que ha llegado y se ha encumbrado en los lugares de la fama, de la fortuna que llaman en este mundo. Y nos damos cuenta de que muchos de ellos han llegado hasta el suicidio, porque no han encontrado en esas cosas su verdadera felicidad. Pero vamos entonces, hermanos, a entrar en la palabra. La palabra de hoy es una palabra que yo tenía otra palabra. Es increíble, de mucho tiempo. Y mi hermano me decía, ¿vas a llevar esa palabra? Y yo, siempre nunca nos sentimos preparados, nos sentimos muy frágiles, nos sentimos no tan capacitados delante de Dios para traer una palabra. Pero en la realidad, en el fondo, es que el Señor es el que prepara, no somos nosotros. Hermanos, cogí esa palabra y la empecé otra vez a meditar porque el Señor me la había traído ya y la había escrito y está muy profundizada. Y no es la que voy a llevar el día de hoy. Ha sido tremendo porque el día de ayer me vino una palabra y me venía mucho fuego. Y entonces volvía y me traía el Señor otra cosa con esa palabra y volvía a venir fuego. Y entendí que a lo mejor el Señor quería que trajera esto hoy. Esa palabra se llama plenitud. Plenitud se llama esa palabra. Y para la confirmación le dije al Señor, Señor, si es esta la palabra o la otra de antes, tú dímelo. Te lo suplico, Señor. Y a la madrugada me levanté con mucho gozo, porque el Señor dijo, gracia sobre gracia. Y entonces entendí que el Señor quería esta palabra. Plenitud se llama la palabra de hoy. Yo he buscado la palabra plenitud. Como es costumbre, tenemos que entender bien el significado de las palabras para que nosotros podamos comprender el tema principal, que es la palabra de Dios. Dice la palabra plenitud, según el diccionario, es cuando se ha alcanzado el momento de máxima perfección o desarrollo, que es lo que busca la gente allá afuera. Plenitud, totalidad o calidad de pleno. Abundancia, hermanos, abundancia. La plenitud es abundancia o exceso. Es algo que ha sido tan exuberante, tan grande, tan lleno, tan perfecto en su totalidad, y la magnitud es tan grande que es lo máximo, por decirlo así. También dice en el diccionario
que alguien o algo está completo. Es su momento de apogeo o su momento álgido. La plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Entonces, esta es la plenitud de la que habla el mundo. Pero ahora vamos a ver la plenitud de Dios. En 1 Corintios 10:26, hermano, quiero que tengamos hoy la Biblia en la mano, porque es importante. La Biblia es nuestra dirección. Es la palabra de Dios misma revelada en un libro a causa de nosotros. 1 Corintios 10:26. Empieza a hablar de nuestro Dios, un Dios, único Dios. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esto que vemos aquí, todo lo visible y lo invisible, aunque no lo veamos, ha sido hecho por Él y para Él. Nosotros también hemos sido creados por Él y para Él. Cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, el mismo momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, porque hay que recibir a Jesucristo en el corazón, decirle te acepto, te reconozco como Señor y Salvador, en ese mismo momento se abre la puerta de nuestro corazón para que entre la presencia de Dios. Todo aquello que había sido roto en el pasado a causa del pecado de nuestros antiguos padres se había roto. Pero Jesucristo vino para venir, y cuando nosotros le aceptáramos, porque Él es un caballero, cuando le aceptáramos, Él entra a morar en nosotros. Y allí, hermanos, es donde viene a habitar esa plenitud de la que habla la Escritura. Y vamos a ir entrando en ella. En el Salmo 24:1 también nos habla sobre esa plenitud. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, lo repite y confirma lo que leímos antes. El mundo. Oiga, hermano, pero la parte más importante, usted cuando dice el mundo se está imaginando a todo el mundo allá afuera. Se imagina a todo el mundo, pero no es todo el mundo. Mire lo que dice la parte B, dice, y los que en él habitan. La plenitud de Dios viene a morar en nosotros, que estamos en este mundo, lógicamente, aquí estamos físicamente en este mundo, pero la plenitud de Dios viene a habitar en nosotros, porque lo dice aquí, la plenitud de Dios y los que en Él habitan. Esa plenitud viene a habitar en nosotros, porque nosotros habitamos en Él, porque hemos tomado la decisión de venir delante de su presencia, porque hemos tomado la decisión de aceptar de que Cristo venga a morar en nosotros. Hemos tomado la decisión de que nuestras vidas estén sujetas a su voluntad. Desde ese mismo momento la plenitud de Dios viene a habitar dentro de nosotros. ¿Y quién es esa voluntad y esa plenitud sino el mismo Cristo? Amén. Vamos a mirar por qué decimos que Cristo viene a habitar en nosotros. Efesios 1:23, hermanos. Esto es maravilloso. Esta palabra lo revela todo. Efesios 1, capítulo 1, versículo 23. Está hablando. Mira, hermano, vamos desde el 22 para que podamos concebir bien toda la realidad de la plenitud de Cristo y de Dios en nosotros. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, aquí está revelando una palabra para aquellos que no se congregan. Mira, tú que no has vuelto. Aquí está diciendo que la plenitud de Dios habita en la iglesia, porque tú tienes que estar adherido al cuerpo de Cristo para poder tener esa plenitud, porque esa plenitud, que es la cabeza, que es Cristo, y nosotros su cuerpo, la plenitud es porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Solo dentro de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, vas a tener esa verdadera plenitud. Congrégate, hermano. Dice en el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Todo lo llena en todo. Hermanos, antes en el mundo, yo recuerdo que pensaba que a lo mejor consiguiendo un marido, un esposo, iba a encontrar perfección, felicidad y, como dice aquí, plenitud. Vinieron los hijos, hermanos, tenía mis padres, mis hermanos. Nunca me ha faltado nada aquí donde lo ven, hermanos. Gracias a Dios. Hubieron tiempos difíciles, sí. Pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que sentía un gran vacío en el pecho. Un vacío, porque el amor terrenal es una cosa muy diferente a cuando recibí a ese Jesús en mi corazón y y sentí que ese vacío en mi pecho se había cerrado y empecé a experimentar esa presencia de Dios, que no éramos perfectos, vamos en un caminar en nuestra vida. El Señor va quitando cosas, nos vamos despojando voluntariamente de cosas que no nos hacen bien, que nos afectan, tanto mentalmente como emocionalmente, muchas veces físicamente también. Pero hasta que no llegue la plenitud y la llenura de Cristo, como llegó ese día a mi vida y en mi corazón, hasta ese momento no van a poder ser felices verdaderamente. Por eso digo, y empecé diciendo esto, la gente busca la plenitud en las cosas de afuera y eso jamás va a llenar la vida de ninguna persona. Porque el gozo y la paz de la presencia de Dios, ese gozo y esa paz solo se consiguen cuando nosotros aceptamos que ese Dios que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros para Él, venga a vivir dentro de nosotros y se reconcilie esta carne. Y este ser que estaba rota, esa relación, volvió a ser sujeta al cielo y vino el cielo a morar en nosotros. Hasta ese momento es y fue donde vine a entender la plenitud de Dios. Es saber que cada día que te levantes, hermano, tú solo tienes que confiar en el Señor y pedirle su plenitud. Si tú tienes la plenitud de Cristo, vas a tener sabiduría, vas a tener inteligencia para tu trabajo. Vas a tener compañía a tu lado, aunque no la tengas. Vas a tener todo lo que necesites. Aún lo que te hace falta ahora, también te lo va a dar. Porque la plenitud de Dios no depende de ninguna persona ni nada externo, sino que depende de la presencia de Dios morando dentro de nosotros. Hermanos, no se olvide de esto. Vamos entonces, hermanos, a buscar a otra parte de la Escritura. Colosenses 1:19. Entonces aquí nos va a seguir mostrando la palabra de Dios, la realidad de Cristo y lo que Él, al morar en nosotros, ha venido a hacer en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Amén. Dice:
por cuanto agradó al Padre, que en Él, o sea, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Si Cristo ha venido a morar en nosotros, dice aquí, que en Cristo habita toda la plenitud porque al Padre le ha placido. Y si Cristo vive en ti, esa plenitud vive dentro de ti. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para que la plenitud de Cristo y la vida de Cristo, que dice la Escritura, more en abundancia dentro de nosotros? Vaciarnos. Vaciarnos. Obviamente tenemos cosas en nuestras cabezas, de nuestro trabajo, muchísimas cosas que muchas veces estamos ahí trabajando, pensando, haciendo, siendo diligentes, haciendo lo que nos toca, que es trabajar para poder no ser gravosos a nadie. Pero la plenitud de Dios no tiene que ver solamente con la integralidad de nuestra vida, con el bienestar, el estado de bienestar en el que estamos buscando constantemente con nuestras cosas que hacemos en nuestro hogar, que haya paz, que haya organización, que haya limpieza, que haya unidad en las parejas, que haya hermandad, respeto entre los hermanos, que tú puedas respetar al prójimo aún no te guste, que es difícil, porque se lo digo, hermanos, es muy difícil, a veces toca soportar muchas cosas a la gente, pero es fácil si estamos en la plenitud del Señor. Si estamos en la carne no aguantamos a nadie, pero si estamos en la plenitud de Dios, vamos a vivir esa vida en abundancia, no solamente nosotros, sino que la vamos a reflejar allá afuera. Vamos a, que la gente va a ver y va a decir, oye, qué paciencia tienes, oye, qué manso eres, de verdad, qué tranquilidad. Yo lo puedo decir por mí porque a veces me cuesta, hermanos, ser muy tranquila. Algo que afecte mi paz, vamos, eso, un momento, déjame tranquilita, un momento, por favor, despacio. Porque a mí el acelere y las cosas rápidas a veces me ponen un poco nerviosa, o la presión externa, pero intento que mi día a día sea un día de paz, de sosiego, de estar alabando al Señor, de estar pensando en el bien, de tener un pensamiento, por eso digo limpiarnos, vaciarnos, de tener el pensamiento de Dios en nosotros, de meditar la palabra, de orar, de estar en constante oración. O sea, eso debe ser una constante. Si usted quiere estar en la plenitud de Dios, hermano, debemos estar en una constante y permanente relación con el Señor. Es la única manera, no hay otra forma. Si yo decido que este día voy a tomarme este día para mí, sí, el Señor no te dice no hagas, no, deja de hacer, no pruebes. El Señor no nos impide nada. El Señor lo que quiere es que nosotros mantengamos esa relación perfecta con Él para que Él pueda dirigirnos. Es así, ¿verdad? Hermano, si usted recibe esa plenitud de Dios cada día, usted va a poder vivir una vida llena de victoria. Porque como le digo, no tiene que ver nada con lo externo, sino con la presencia de Dios en nosotros. Entonces dice la Escritura que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Amén. Vale. Entonces ahora vamos al Colosenses 1:18 y ahora vamos al 19. Perdón, el 18, ¿lo leímos ya? No. Voy a volver a repetir y voy a leer el 18 y el 19 de corrido porque es importante, porque van unidos, los van enlazados, ¿vale? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio. Para los que decía antes que no se han congregado, dice, no, me voy a tomar un tiempo. No, es que primero voy a hacer esto. Entre mis planes está, no, que yo busco al Señor en mi casa. Sí, está muy bien. Haga todo lo que tenga que hacer, pero no deje de congregarse. Dice, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo viene a ser siempre lo primero, siempre, siempre. Si nosotros venimos a la congregación, nos reunimos
ponemos en primer lugar la oración por la mañana, la relación con el Señor, en todo momento, dice, nosotros estamos dándole esa preeminencia que dice aquí que Él se merece. Él necesita que nosotros le demos esa preeminencia, aunque la preeminencia la tiene, así nosotros no se la demos, pero Él necesita que nosotros demos ese paso para que Él pueda venir y darnos esa plenitud que necesitamos cada día. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, a nosotros darle esa importancia a la iglesia, a la oración y a todo lo demás, a nuestras prácticas, que son prácticas no religiosas, porque no deben ser religiosas. Las prácticas espirituales que estamos hablando es una parte del ser interior. Porque Jesús, cuando vino la mujer que era tan pobre y vino al templo y todos daban mucho, sacaban sus bolsas llenas y entregaban al templo el diezmo, la ofrenda, y Jesús los miraba desde lejos. Y viene esa mujer pobre y entregó las 2 únicas monedas que tenía para dar, que era a lo mejor un significado tan pequeño para ese tiempo, por decir así, 5 céntimos, 10 céntimos. Esa mujer entregó todo lo que tenía y Jesús estaba allí mirando el corazón. Esa mujer lo dio todo. Eso es lo que Jesús quiere el día de hoy y todos los días de tu vida, hermano. Que tú le entregues todo lo que tienes. Todo, todo. Porque cuando tú entregas todo, el Señor, en lo poco que tú le des, te pondrá en su gozo, como dice la Escritura. Si tú tienes ese poco y se lo das al Señor, Señor, no tengo nada que darte, como dice la canción, no tengo nada, Señor. El Señor mira esa necesidad, esa humildad. Y créanme que la plenitud de Dios es lo máximo. Yo sé que a lo mejor ustedes la han experimentado, hermanos, muy bien, gracias a Dios. Pero la presencia de Dios no debe ser solo de un momento de algidez, sino de todos los momentos de nuestra vida, para que esa plenitud sea completa en nosotros. Amén. Amén. Y luego, hermanos, me pongo yo a mirar y veo en Efesios 1, vamos a Efesios 1, que decía yo, Señor, todos son uno, ¿por qué me has traído todos los capítulos uno, Señor? En el Señor no hay casualidades. En el Señor existe la perfección, la plenitud de la perfección. Efesios 1, empezamos desde el 3, hermanos. Mira cómo empieza la palabra de Dios a hablar. La plenitud de Dios viene cada día en esas bendiciones, en esas promesas que Dios preparó de antemano para nosotros, para dárnoslas cada día. Esa plenitud y esas bendiciones y esas promesas que Dios tiene preparadas para nosotros nos las va a dar cada día si le buscamos de todo corazón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya la sola bendición de Dios empieza a ser parte de esa plenitud que Él nos ha dado. Sigamos. En el 4. Según nos escogió en Él, vuelve y repite, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, además de bendecidos, para podernos bendecir nos tenía que haber escogido. Él nos escogió antes de que fundase este mundo, antes de que viniésemos al vientre de nuestra madre por la semilla del amor de nuestro Padre y nuestra Madre.
Entonces dice que ya nos había escogido porque quería bendecirnos. Somos bendecidos. Bendito sea Dios a los que ha bendecido desde el vientre de su madre y les ha traído sin contaminación y sin mancha. Porque decía la canción, la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria de Dios en unos hijos que han nacido con la bendición de nacer en el vientre de una madre, que nacieron en el seno de la iglesia, en la presencia de Dios presentados. Esa gloria de Dios va a ser mucho mayor delante de ustedes. ¿Por qué? Porque no han sido contaminados con las cosas del mundo, como José, que se apartaba. No comía lo del rey, no comía esa comida, no se contaminaba. No seguía la seducción de la esposa del faraón. No aceptó esa seducción. Se apartó, salió corriendo. Huyó del mal, del pecado. Y allí, dice la escritura. Y Joana, lo leyó, ¿verdad, Joana? Tú lo leíste, decía. Y Dios estaba con José, porque él era bueno y obediente a Dios. Y nunca se apartó. José nunca se apartó de Dios. Y por eso Dios nunca se apartó de José. Y por eso la plenitud de Dios vino a él. Y le puso en lugares altísimos. Gobernador de Egipto. Un hombre al que sus hermanos despreciaban. Llegó a ser el gobernador de Egipto, el segundo al mando después del faraón. ¿Por qué? Sabiendo que Faraón era un hombre que adoraba a dioses falsos. Es decir, qué raro, qué extraño estar allí con ese hombre que adora a dioses falsos. Muchas veces hay gente que tiene trabajos y están con gente llena de pecados, de maldad, de robo, de mentira. Pero ¿qué pasa en medio de eso? Hay santidad, hay pureza de corazón. Hay la búsqueda de Dios. El que Dios escogió nadie lo va a quitar de su mano. Y Dios le dará su plenitud en la medida en que haya santidad y pureza de corazón. Entrega al Señor. Amén. Seguimos aquí, hermanos. Del 3 al 4 íbamos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo se recibe la adopción. Para los que a veces no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, solo por medio de Jesús se recibe la adopción para ser verdaderos hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Oiga bien, ¿para qué fue esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, solo por medio de Cristo, y para alabanza de la gloria de Dios por su gracia, con la cual nos hizo aceptables delante de Dios por medio de Cristo, en quien tenemos redención. Jesús, el único redentor, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Oiga bien, hermanos, esa plenitud. Mire, vuelve y habla la escritura aquí, sobreabundar. No está diciendo abundar. La plenitud de Dios no es solo abundar, es sobreabundar para con nosotros. O sea, esa sobreabundancia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que es la que necesitamos cada día, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto en sí mismo hacer la voluntad de Dios. Un precio de cruz fue un precio de muerte, de maldición, un precio de castigo, de humillación, un precio de sangre
para poder agradar al Padre, fue el que nos hizo que nosotros pudiéramos recibir todas estas riquezas y toda esta plenitud que viene del cielo. Por eso dice la Escritura que nos sentó en un lugar celestial junto con Cristo. Usted está sentado allí, pero también está sentado delante de la presencia de Dios en un lugar celestial a esta hora. Y no se le olvide que a donde usted vaya, y cada vez que usted se siente, usted está sentado en la presencia del Padre Dios, en un lugar celestial, como decía antes, delante de millares y millares de ángeles. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Él dijo: Padre, no hay manera de reconciliar al mundo, llenos de pecado y de maldad, Padre. Padre, yo voy. Como cuando alguien se pone por alguien, que le toca el turno. Hombre, no, yo voy por ti, no te preocupes. Eso se hace solo por amor. Uno no va en lugar de nadie porque sí, sino porque ama a alguien. No te preocupes, yo voy por ti. Yo hago eso, no te preocupes. Ahí fue donde Jesús hizo ese beneplácito delante de Dios, para que recibiésemos esas riquezas. Y dice, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra, todos reunidos, junticos ahí. Dice, vea, yo le recojo todo. Yo, Padre, se lo recojo todo, se lo organizo, Padre. Un hijo, ¿qué hace? Le ayuda al papá. Un hijo, ¿qué hace? O una hija, ¿qué hace? No está allí simplemente para estar. No hemos venido a esta tierra simplemente para estar, sino para ayudar. Para estar allí con el Padre, echándole una mano en lo que necesite y aún más de lo que necesite. Compañía, palabras de ánimo, echando una mano para que todo sea mejor cada día. Y es un trabajo de cada día. Eso fue lo que hizo Cristo. Cada día viene a nosotros. Viene a nosotros y nos llena de su plenitud. Y todo lo hizo por nosotros y para nosotros. Bendito sea Dios. Dice, así los que están en los cielos como los que están en la tierra, todos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Bendito sea Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí está el punto. Habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en ese mismo momento recibimos la plenitud del que todo lo puede en todo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. El día que Jesús venga por nosotros, ese día que vengamos a su presencia, a encontrarnos con él en las nubes, como dice la palabra, ese día de la redención, con ese Espíritu Santo con el que fuimos sellados para la eternidad, ese día se va a unir en un solo cuerpo, la iglesia universal, en un solo espíritu, la iglesia universal, porque el Espíritu Santo será levantado y nosotros estaremos en la presencia de Dios con todos los santos y los redimidos y los que hemos creído en él, para recibir esa plenitud completa y perfecta que él nos prometió. Esa plenitud empieza desde ya, desde que conocimos al Señor y lo aceptamos, pero esa plenitud será completa y perfecta cuando estemos delante de él. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto lo digo a todos aquellos, a esta hora, a quien no le han sido alumbrados los ojos de su entendimiento, que ni siquiera han conocido esa plenitud maravillosa de parte de Dios, esa plenitud y esa llenura, que es lo único que va a dar un verdadero sentido y una verdadera felicidad a tu vida. Lo dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y para terminar, y cuál la supereminente, vuelve y repite, no la eminente, dice, hermanos, la supereminente, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Cristo operó esto en todos nosotros para que pudiésemos con Él habitar en su grandeza, en su preeminencia, en victoria. Gracias a Él tenemos esta plenitud y solo en Él podrás encontrar esa verdadera plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.